Un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando sobre la fe intelectual y hoy trataremos en cuanto a las ventajas y desventajas de este tipo de fe. Y recuerde que cuando estamos hablando de fe intelectual tiene que ver con lo que dice en Romanos capítulo 17, el versículo 16, cuando nos está hablando de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En cuanto a estas ventajas es que la fe intelectual te da argumentos para confiar en Dios. Cuando otros cuestionan tu fe, te proporciona fundamentos bíblicos para resistir doctrinas falsas que pueden desviar tu confianza. Esa es una gran ventaja, porque te ayuda también, otra ventaja es que te ayuda a enseñar a otros sobre la confianza en Dios. ¿Usando qué? Basándose y usando y fundamentándose en las Escrituras. Te permite mantener perspectivas correctas sobre el carácter de Dios durante la confusión o durante las confusiones emocionales temporales. Además, es de tener en cuenta que otra ventaja de este tipo de fe intelectual es que te capacita para encontrar promesas específicas. Estas promesas específicas que aplican situaciones específicas, valga la repetición, que estás enfrentando. Pero aquí está la vulnerabilidad o las vulnerabilidades de depender únicamente de la fe intelectual. Lo que quiero decir es que no es bueno que solamente dependamos de esa fe intelectual, porque nos lleva fácilmente a colapsar en los momentos de crisis. Esta fe es fuerte, pero cuando estás mentalmente débil, porque fortalece tu área mental con la misma palabra. Y vemos que Jesús, cuando le dice a los discípulos y te dice a ti, te dice y me dice a mí hoy, que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de las confusiones, libres de las dudas, libres de la incertidumbre, porque es que la palabra fortalece, tal y como está escrita. Nos fortalece. El hecho de tú decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo dice la palabra, eso va a retroalimentar mi mente y me va a fortalecer, y termino creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando la palabra se repite, cuando la palabra se memoriza, cuando la palabra se entiende y se analiza. Por tanto, también es importante tener en cuenta que tu confianza en Dios se siente directamente relacionada con la capacidad de entender las razones por las cuales Él es confiable. Razones por las cuales nosotros debemos de comprender que Dios es confiable, y de manera que cuando no puedo explicar, ¿sí?, racionalmente, porque Dios está permitiendo algo, y tu fe se puede debilitar. Pero es fortaleza para cada creyente cuando realmente tenemos una convicción clara que en Dios siempre hay confiabilidad, que en Dios solamente podemos encontrar
un refuerzo que nos va a hacer fuerte cada día porque la palabra lo dice, ¿sí? Ahora bien, cuando estás mentalmente fatigado en este tipo de fe intelectual, estás fatigado o emocionalmente abrumado, la capacidad de confiar disminuye. Disminuye de una manera proporcionalmente. Dependes de poder, se depende de poder nosotros o de aquella persona poder recordar versículos apropiados por mantener nuestra confianza fuerte. ¿En qué? En la palabra. Tu fe se va a fortalecer en este estudio, pero se debilita, o en este nivel, pero se debilita en las acciones. Donde fácilmente puedes memorizar, fácilmente puedes entender, con toda la capacidad abierta puedes enseñar, pero se debilita en el momento de la prueba. Se debilita en el momento de la realidad que tiene que ver con las luchas, que tiene que ver con las circunstancias que se presentan en el momento indicado. Es donde aquí se debe desarrollar esa fe intelectual, haciéndola más sólida. ¿Con qué? Con el fundamento necesario para los niveles más profundos. Y como último aspecto de este tipo de fe intelectual, hay algunas recomendaciones. Recomendaciones es que es importante estudiar simultáneamente de una manera coherente, de una manera sistemática y continua, estudiar el carácter de Dios, revelando que está revelado en toda la Escritura. No solamente versículos aislados sobre algunas promesas específicas. Aprender, distinguir entre promesa condicionales e incondicionales. ¿Para qué? Para que tu fe no se base en malos entendidos teológicos. También hay otra recomendación: el desarrollar conocimientos sólidos sobre cómo Dios ha actuado históricamente, para que tengas patrones de referencia durante tus propias experiencias. Memorizar pasajes específicos que puedan fortalezcan tu confianza en áreas donde puede venir las dudas con frecuencia. Pero también reconocer que este es solo el primer nivel. El primer nivel que necesita desarrollar 2 niveles más profundos para alcanzar una verdadera estabilidad. Una verdadera estabilidad espiritual frecuente, porque la fe intelectual no podemos desmeritarla. Esta fe es importantísima y es esencial como base, es esencial como fundamento, porque llegarán muchas etapas de nuestra vida, muchas áreas donde necesitamos decir la palabra memorizada, la palabra intelectual. En nuestra mente y en nuestro corazón debe ser tenida muy en cuenta como base fundamental de la vida cristiana. Y
También podríamos, fuera de eso, de desarrollar estos conocimientos sólidos, teniendo presente que es el primer piso o es la base, y no debemos de conformarnos con este nivel. Tenemos que aspirar los otros. Porque es que Dios tiene dimensiones espirituales más profundas que pueden también darte estabilidad intelectual, emocional y espiritual. Que estas profundidades va a trascender capacidades de pensamientos mental, racionalmente hablando. Amén. Continuaremos entonces en el próximo estudio con la fe emocional. Bendiciones, bendiciones.